Entonces yo dirijo el grupo de mujeres médicas familiares, estamos en 19 países, 10 países están activos. La que sigue. Inicié hablando sobre la determinación social de la salud, y la pongo como determinación social de la salud porque en nuestros países, antes de que la OMS hiciera los determinantes sociales, y lo hablara con este término como determinantes sociales, en América Latina ya se usaba el concepto de determinación social de la salud. En los 70, los uruguayos y argentinos ya escribían al respecto, y la cosmovisión de cómo todo lo social determina nuestra salud es mucho más amplia que lo que actualmente se maneja en la OMS. Entonces, nuestros países han aportado mucho al mundo, sin embargo, la visibilización de esto no ha sido del todo a nivel internacional. ¿Qué autores podemos leer o quién está actualmente escribiendo sobre esto? La doctora Jacqueline Ponzo, uruguaya, y su profesor, su maestro, es el que inicia en los 70 estas investigaciones. Colima es de donde yo vengo, está en el occidente de México, es una región muy pequeña, pero tiene el principal puerto de ingreso de Asia de mercancías a México. Pero no solamente a México, a Estados Unidos. Por Colima entra muchísima mercancía por Manzanillo que va a irse a Estados Unidos. Y dicen nuestros compañeros gringos que entra el fentanilo, la principal droga de Estados Unidos que viene de Asia. De tal manera que esta pequeña ciudad se convirtió en el año pasado en la más violenta del mundo. Su tasa de mortalidad supera a las ciudades con guerra. Y esto se debe a que el narcotráfico la pelea. Entonces tenemos un problema de violencia grave en la ciudad que estamos tratando de contribuir a que se disminuya. ¿La que sigue? Mi contexto. Yo trabajo de manera operativa en la unidad de medicina familiar número 19. En la unidad en la que yo trabajo es una unidad privilegiada que es el ideal del sistema público de salud mexicano. Es decir, yo tengo enfermera de familia, muchos de mis compañeros y mis compañeras no tienen una enfermera al lado de su consultorio de familia como tal. Tengo una asistente médica, ustedes pueden ver ahí a mi asistente médica que es Vane, y ahí está mi enfermera de familia en mi consultorio, pero mi clínica también tiene trabajo social, nutrición, tiene dental, tiene medicina de rehabilitación, rayos X, atención médica continua, que es urgencias, algo parecido a urgencias, pero no se quedan ahí los pacientes, se estabilizan y mandan a segundo nivel. Geriatrims, que es enfermeros especialistas en geriatría, y CADIMS, que es un médico, una médica familiar que se encarga de todas las patologías que incrementan el riesgo cardiovascular, diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Ese es mi contexto, que no es el contexto de todo el país. Para poner perspectiva de lo que estamos hablando, México tiene 128 millones de mexicanos. Cuba, 11 millones más o menos, ¿no? Entonces, estamos hablando que Cuba es igual que Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, 3 ciudades de México aproximadamente. Y México es amplísimo, muy grande, y además tenemos, afortunadamente, varias comunidades de pueblos originarios, de tal manera que somos muy, muy diversos. Pareciera, cuando yo he ido a Guatemala o a otros países, siento que estoy en otra ciudad de México, o sea, en otra de las ciudades que pertenecen a mi país, porque si voy a Yucatán es completamente diferente que si voy a Ciudad de México, que si voy a Monterrey. Entonces es muy, muy variado. Solamente hay 84 unidades de medicina familiar, o sea, nada con estas características, que es el ideal. No se alcanzaron a crecer, se quedó ahí paradito, no se incrementó el volumen, y ustedes tienen, si mal no recuerdo, 8 médicos por cada 1000 habitantes. ¿Sí estoy en lo correcto? Nosotros tenemos 2.5. Entonces, es insuficiente el volumen de médicos y médicas que se formaron en el país para la cantidad de población que tenemos. De tal manera que en este gobierno trataron de incrementar el número de médicos por habitante. Incluso hay médicos y médicas mexicanos y mexicanas formándose aquí, ¿verdad? Y hay compañeros cubanos que nos están ayudando en las zonas rurales donde la mayoría de los médicos y médicas mexicanas no quieren ir, porque son comunidades lejanas.
Entonces, esa es la situación del país. Mi consultorio tiene asignada 3,000 personas, de tal manera que una cita conmigo está a mes y medio. Para que yo pueda hacer medicina familiar, no le puedo dar la continuidad ni la longitudinalidad que debería o que está descrita en medicina familiar, porque tardo muchísimo. Pero además a alguien, a un médico familiar que fue secretario de salud, se le ocurrió abrir la unifila. Es decir, que si mi consultorio está desocupado, no llegó el que estaba citado, en lugar de pasarme a esa persona que es de mi consultorio, que yo ya conozco, me mandan de cualquier otro consultorio que haya llegado primero. De tal manera que cuando los puestos en mi país, al menos así sucedió en este periodo, no fue una garantía que llegaran los médicos familiares o las médicas familiares a los puestos de decisión, porque fue perjudicial para nosotros. Yo no puedo llevar la continuidad solamente por esa decisión. Y la segunda, estoy condicionada a 15 minutos. Yo tengo que ver sí o sí a mi paciente en 15 minutos. Y en esta crisis de violencia, ustedes pueden imaginar que llega la paciente que acaban de asesinar al vecino mientras ella barría y está en crisis, y está en duelo, y está llorando enfrente de mí. Y entonces yo tengo 15 minutos. Claro que no la interrumpo, claro que hago todo el proceso, pero se jerarquizó y se limitó tanto que mi jefe de consulta no lo entiende, ni el jefe de consulta, nadie lo entiende. O sea, el operativo está como navegando solo o sola, porque no es la realidad, aunque tenemos leyes y normas, que ahorita acabo de ver las que se están haciendo en Cuba, que nosotros las tenemos desde hace algunos años y otras se han actualizado en los últimos tiempos, que es letra muerta, porque no se puede llevar a cabo. Porque ¿cómo voy a poder hacer todo lo que tengo que hacer en 15 minutos? Sin embargo, vamos haciendo estrategias y vamos haciendo investigación para poderlo llevar a cabo. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Y miren, como lo dice la OPS, ¿no? La determinación social de la salud. Lo primero es que gobierno y tradición política van a influir. Pero también va a influir en los ejes de la desigualdad, la clase social, que en mi país es muy marcada. El género, no es lo mismo nacer niña en mi país que nacer hombre. A la niña la van a criar con estereotipos de género. No la van a criar para ser científica. No le están criando en la mayoría de los hogares para ser médica. No le están criando en la mayoría de los lugares de mi país para ser presidenta. Le están criando para servir. Y entonces, cuando las mujeres de mi país salimos al mercado y trabajamos, no solamente trabajamos con lo que ya nos dijeron desde niñas que teníamos que hacer, que es limpiar la casa, lavar los trastes, llevar a los niños a la escuela, sino que también hacemos lo de la jornada laboral, ¿no? Los reportes, y los haces bien, porque si no los haces bien te corren. Pero además, para los puestos de decisión, es difícil que nos los den, porque como somos mujeres nos preguntan, ¿piensas tener hijos? ¿Cuándo vas a tener tus hijos? No venimos en una competencia igual los hombres y las mujeres, porque las mujeres ya nos pusieron desde que nacimos ciertas cosas que debemos hacer que los hombres no. En mi país, una mujer soltera que vive sola y un hombre soltero que vive solo, al momento de casarse, él va a ganar 9 horas. ¿Sí me doy a entender? Él de lo que lavaba, planchaba o lo llevaba a hacer, él va a ganar 9 horas. Y ella las va a perder. Son 9 horas que no va a tener para leer. Son 9 horas que no va a tener para hacer el análisis, la reflexión, el ensayo, etcétera, que tendría que hacer y que el hombre sí puede hacer. Entonces, en ese contexto que ya está investigado, no es mi país. ¿La que sigue? Y miren, quiero mostrarles las causas de mortalidad del 2022, que fueron iguales en los últimos 10 años, que COVID ya en el 2022 ya no está dentro de las primeras causas de mortalidad. Y miren, la primera causa de mortalidad en los niños de 5 a 9 años y de 10 a 14 años, accidentes. Y después, en los de los 15 a los 24, agresiones, muertes violentas.
Y cuando yo platico con los residentes en los congresos nacionales de mi país, les pregunto, yo sé diagnosticar muy bien leucemias. A mí no se me va una leucemia de un chiquito. Y no se me va la desnutrición. Y promuevo muy bien la lactancia. Y si trae problemas en el desarrollo, ahí está rehabilitación en mi clínica, no se me va. Pero a mí en la residencia no me enseñaron cómo intervengo para prevenir accidentes. ¿Cómo intervengo? Porque sí me dicen que los debo de prevenir, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo le hago para prevenir esas muertes de violencia? Y miren, en los de 15 a 24 años, la tercera causa de muerte, suicidio. Y en los de 10 a 14 años, la cuarta causa de muerte, suicidio. Y lo mismo, o sea, sí veo temas de depresión, ansiedad en la carrera y en la licenciatura. Y sí puedo hacer diagnósticos y sí puedo dar el manejo inicial. Pero en el IMSS, en donde yo estoy, que no creció nada, solamente hay un psicólogo para todo el Estado, en la institución pública. No lo puedo mandar porque no recibe la atención de manera oportuna. Y entonces existe esta incongruencia donde sí me dicen que lo tengo que hacer, sí está en las normas, pero no me dicen cómo, ni me dan los medios, y a medios me refiero a tiempo, no me refiero al maniquí, no me refiero a otras cosas, me refiero al tiempo, porque al final de cuentas lo que hace que su medicina familiar sea funcional es que tienen tiempo para sus pacientes. Es lo humano. Porque México, a pesar de tener tecnología, porque tenemos grandes centros, claro que están en Ciudad de México, porque a mi ciudad no le toca, que ahí pudiéramos mandar a tercer nivel y que tenemos la tecnología de punta, pues no es accesible. Y esta parte humana la estamos perdiendo, donde sí podríamos hacer intervenciones valiosas. La que sigue. Y miren, les muestro la Cartilla Nacional de Salud de las niñas y niños de 0 a 9 años. La Cartilla Nacional de Salud es una hoja partida a la mitad de ese tamaño. Es como un librito. Y vean lo que nos muestra que tenemos que hacer. La siguiente. Las intervenciones que tienen que estar. ¿Qué es lo que prácticamente nos acaban de decir ustedes en la elaboración de su programa actualmente? Ya están descritas. Los tenemos que hacer. Nos dicen que es nuestra obligación, está normado. Hay guías de práctica clínica. ¿La que sigue? Después nos dice que tenemos que citar en la consulta preconcepcional cada mes en embarazos de bajo riesgo, al nacer a los 7 días, después cada 2 meses, después cada 6 meses hasta los 5 años y hasta los 10 años 2 veces por año. Y ya está. El mes pasado, una niña de 10 meses de edad no había ido al control del niño, niña sana. Le pregunto, ¿por qué no ha sacado su cita? Es que cuando la saqué, la consulta anterior de los 7 días, me ha dicho la asistente que no hay citas, que venga lista de espera. Y la lista de espera significa 4 a 6 horas. Para una paciente sana, no van. ¿La que sigue? Este es nuestro esquema de vacunación. Creo que esto es, me he dado cuenta que es bonito compartírselos. Nosotros tenemos un esquema de vacunación que sí se cumple, porque recuerden que yo tengo la enfermera de familia a un lado y ella se hace cargo de esto. Así que esa niñita que no alcanzó cita conmigo, sí pasó a vacunar. Entonces, eso sí está cumplido porque está la enfermera de familia. Pero como les decía, no es la realidad de todas las unidades. Tenemos la tuberculosis, hepatitis B, difteria, tosferina, tétanos, influenza B, difteria, rotavirus, tenemos VPH, que esta va a ser la de los adolescentes. ¿La que sigue? Y tenemos la cartilla de salud para los y las adolescentes. ¿La que sigue? Y también, miren, ahí me muestra, ahí me dice prevención de la violencia, prevención de accidentes. ¿La que sigue? Y también su esquema de vacunación, que en el esquema de vacunación me parece que estamos en general bien, porque las enfermeras nos ayudan muchísimo en esto. ¿La que sigue? Y yo les quiero presentar un caso de familia. Tenemos a esta familia en donde este chiquito de
años de edad, el paciente pista está en doble cuadro. No sé si se logra notar. Está en doble cuadro. La mamá tiene su segunda unión libre y este chiquito llega por cefalea. La siguiente consulta llega por cefalea. Y yo acabo de llegar a ese consultorio. Entonces me pongo a ver las notas anteriores. Contusión en brazo, contusión en rodilla, cefalea, cervicalgia. Bueno, ¿qué está pasando con este nene? ¿Cómo es que tanto? Y al parecer, pues no hay descuido de la madre porque la madre lo trae. Y en esa consulta, la madre traía una contusión con maquillaje en el rostro. El niño se estaba metiendo a defender en todos estos episodios, a defender a la madre del agresor. Pero no lo habíamos preguntado porque había estado en unifila. Y entonces, como está en unifila y yo quiero terminar rápido la consulta, al médico que le tocó de otro consultorio rápido la consulta, no hace historia clínica completa. Y no pregunta los antecedentes heredofamiliares completos. Y no hace antecedentes personales no patológicos completos. Por lo tanto, no sabe cómo está distribuida y cómo está esa familia. Y se nos pasaron 10 consultas, 10 consultas, sin poder hacer diagnóstico de violencia intrafamiliar. Que el niño lo estaba gritando. ¿Cómo activamos en México? Existe PRONA, que es la protección del menor, y existe CIPINA, que también protege a los niños y a las niñas. De tal manera que activamos trabajo social y trabajo social, pues se activa toda la red para la protección de este niño. Pero la importancia, lo que quiero resaltar es cómo esos 15, esa buena idea de aumentarnos la productividad, porque fue una idea para aumentarnos la productividad, porque éramos pocos productivos, yo creo, antes de que yo ingresara a medicina, o no sé por qué a esta persona se le ocurrió eso, porque eso es una ocurrencia. ¿En base a qué lo ha hecho? O sea, ¿dónde están los estudios que demuestran que en 15 minutos tú puedes atender a un paciente? ¿Y dónde están los estudios de que viendo de otros pacientes vas a tener esto que la medicina familiar promete? Incrementar la esperanza de vida, disminuir los problemas de salud pública de la población. Eso fue una ocurrencia. Pero para quitar esa ocurrencia de mi país tenemos que estar haciendo estudios, muchos estudios para ir a argumentarles que esto no es funcional, que no podemos continuar así. ¿La que sigue? Y tenemos este otro caso, Jesús, quien iba a consulta, porque los niños y las niñas no van a consulta, porque como no hay espacios, pues no van. Entonces, lo que yo hago es que me lo cito, hago la entrevista familiar y busco a los niños y a los adolescentes en las familias y le digo, a la próxima cita también cítalo, por favor, sácale cita. Y entonces me lo cito. Lupita, que es su mamá, es hipertensa. A Jesús lo tenía sin estar estudiando, de 12 años. No estudiaba. Yo sé que para Cuba eso ha de ser como raro, pero en México sucede mucho. Y también había ido a consulta desde los 37, Lupita. Tenía 3 años yendo todos los meses a consulta sin que los médicos y las médicas familiares hayamos detectado que teníamos a un niño de 12 años sin estudiar. Que eso es violencia. Le estamos negando el derecho a la educación. ¿La que sigue? Y bueno, nos dice la UNICEF en uno de sus artículos que la violencia tiene múltiples formas: los gritos, los insultos, las amenazas, las humillaciones, los golpes, el abuso sexual, la discriminación y la negligencia. ¿La que sigue? Y a mí me gusta mucho hablar de esta parte que es la neurobiología de la violencia. Cuando una persona es expuesta a violencia, hay cambios en la estructura de nuestro cerebro. Generalmente cuando hay violencia en la infancia, la mujer, la madre, está siendo violentada. Es muy raro encontrar una mujer que no es violentada con un niño que es violentado. ¿Sí me voy a entender? Es como esa dupla.
Lo más frecuente es eso, encontrar a la madre siendo violentada y al infante, a los infantes siendo violentados. Y bueno, ya está investigado que hay cambios en la corteza prefrontal, en la sustancia gris, en el hipocampo, en la amígdala, en el tálamo, en la corteza límbica, pero esto se los investigaron a los soldados, porque a las mujeres, el 70%, al menos en mi país, ha declarado que ha vivido algún tipo de violencia, no hay ningún estudio financiado donde se haya estudiado la neurobiología o con resonancias o demás de lo que está pasando en el cerebro de las mujeres. Y en COVID, el primer año, salieron miles de artículos en el mundo sobre COVID y solamente uno de violencia, de neurobiología de la violencia. Porque es que vemos la violencia como un problema social, no lo vemos como un problema biológico. Y ahí estamos cometiendo un error, porque sí es un problema social, pero tiene una carga biológica importante. Una persona que se ha sometido a violencia tiene estos cambios y por lo tanto vamos a tener madres con alteraciones en la memoria, con incapacidad para tomar decisiones, con afectación para la capacidad de aprendizaje, para planificar y organizar. Y entonces yo no tengo una buena cuidadora ahí. Y además las revictimizamos. Pero es que, porque con ese niño que les digo, que defendía a la madre, mi directora, en su papel de la defensa hacia la infancia, llama a la madre y le ha puesto una gritiza. Pero es que ¿cómo te importa más el hombre que tus hijos? Ni los perros. ¿Ven el grado de violencia que hay ahí? La está revictimizando. Y es que no lo podemos entender, o la doctora no lo podía entender, porque no se da cuenta que esa mujer también tiene alteraciones neurológicas, que esa mujer es incapaz de salvarse a sí misma, que así como los adictos, que así como los alcohólicos tienen alteraciones en el cerebro, una víctima de violencia también los tiene. Y esto se ha descrito a partir del 3er año de violencia. Entonces, es muy difícil y muy complejo poder salvar a nuestras infancias si no le ponemos atención a las mujeres. ¿La que sigue? Pero además, si este niño, como Manuelito, es testigo de la violencia, vive en un barrio pobre, donde está mi clínica es un barrio pobre, pero además estuvo expuesto a la pandemia, pero además no tiene buena nutrición, tendrá cambios en el sistema nervioso central y periférico. Tendrá el 75% de probabilidad de que haya cambios en su sistema nervioso central. Y entonces él se va a convertir en un agresor o en una víctima. Porque cuando vemos la neurobiología de los agresores, resulta que tienen cambios también estructurales, que se pudieron deber al estar en contacto o ser testigos de violencia. Y entonces lo tomamos como un échale ganas. Un échale ganas en la violencia es igual a un échale ganas en la depresión. En la depresión ya lo hemos vivido mejor o ya lo comprendemos mejor. No es suficiente un échale ganas, porque haya alteraciones en los neurotransmisores. Lo mismo en la violencia. No es suficiente un échale ganas. No es suficiente todavía revictimizarla, porque ahora ¿a dónde va a acudir esa mujer? Si cuando va conmigo todavía le digo más cosas. ¿Dónde va a acudir ese niño? Es que el Estado tiene que armar centros para la atención de las víctimas y no para las sobrevivientes de violencia extrema y sus niños y sus niñas, sino para aquellas que viven violencia todos los días y lo han normalizado de tal manera que tienen estos cambios de conducta. Y debe de haber arte y deporte y acceso a todo esto sin costo para la población. Porque sabemos que el deporte ayuda a la neurogénesis, a la neuroplasticidad. Porque sabemos que el arte, el tocar música, el escuchar música también lo hace. La gente del pueblo no lo entenderá de repente porque hay tanto. Pero deben de existir estas políticas públicas. ¿La que sigue? Y bueno, cuando un niño, una niña es expuesto a esto, va a tener mayor riesgo de depresión,
Va a tener trastorno de estrés postraumático, ansiedad, obesidad, ideación suicida, alcoholismo, drogadicción, conductas de riesgo y múltiples parejas sexuales. ¿La que sigue? Y entonces, ya no resulta una casualidad, nuestras causas de muerte. ¿Cómo es que se están muriendo de esto? Pues es que no estamos haciendo nada. Es como Gabriel García Márquez lo ha escrito. Es la crónica de una muerte anunciada. Si no se atiende de fondo el problema de la violencia contra las mujeres y contra las niñas y los niños, seguiremos teniendo estas causas de muerte. Pero si le vemos más arriba a la curva epidemiológica o a los datos epidemiológicos, veremos que la primera causa de muerte en el país son las muertes cardiovasculares, diabetes, hipertensión y demás, y que están relacionadísimas. O sea, hay una explicación de por qué está sucediendo esto en mi país. Y creo que en varios de los países de nuestra América. Porque como les digo, en el grupo compartimos datos y es muy parecido lo que sucede. ¿La que sigue? Y bueno, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Activar todas las redes de apoyo. A ese chiquito lo apartaron de la familia. Después de que se hizo todo el estudio de los demás familiares, todas las redes, se quedó con la abuela paterna. No se quedó con la madre. Porque tampoco se le dio atención integral a la madre. Porque la madre debió haber ido a terapia. A la madre también se le debió haber dado atención. ¿La que sigue? Y con Jesús, pues ingresó a estudiar, regresó a estudiar. Y el hecho de que haya regresado a estudiar, yo creo que para cualquiera de nosotros, como médicas o médicos familiares, debe ser un orgullo el poder reinsertar a un niño o una niña a la escuela. En mi país hay muchísimo analfabetismo. ¿La que sigue? Y les quiero compartir cómo es que yo llevo, porque les decía, ¿no? Nos ponen todo lo que debemos hacer y los cómo. Ahí es el problema en todos nuestros países. ¿Cómo le vamos a hacer para poder hacer esto? Entonces, lo que yo hago de investigación, a eso me dedico, a ver cómo le hacemos para poder llevar a la práctica esto. Y lo primero es que todos los profesionales de la salud debemos estar capacitados y pensando previo a ver a cada uno de nuestros pacientes que tiene derechos, que es un sujeto, una persona que tiene derechos y que tiene derechos humanos. Y a los niñitos, desde recién nacidos, verlos como un sujeto de derecho. Yo no entro y no veo una consulta si yo no tengo esa perspectiva de mis pacientes. La segunda es que la presentación en las niñas y en los niños en esta medicina vertical y patriarcal que nos han enseñado, le preguntamos todas las madres. Al menos en mi país así lo hacen. La madre es la que dice. Cuando niños de 2 años platican, ¿no? Y son capaces de decirnos. La presentación, mi presentación es con la madre y con el niño o la niña. Y le pregunto al niño o a la niña, ¿por qué va a consulta? ¿Por qué vienes a visitarme hoy, Juan? Y ya, me dice, escucha activa, escucha activa. Porque si hacemos eso, nos damos la oportunidad, como en el caso del niño que se metía a defender a la madre, de que él lo diga. Si escuchamos nada más a la madre, es que le duele la cabeza. Es que el niño, me duele la cabeza. ¿Y desde cuándo te duele la cabeza? Desde ayer en la noche. ¿Y qué estabas haciendo ayer en la noche? Y lo sacas. O el niño te dice qué es lo que pasó. Es que Juan iba a pegarle a mi mamá. Y yo me metí. Y me aventó. Y entonces como me pegué en la cabeza, por eso me duele. La importancia de escuchar a los niños y a las niñas. El rapport, los antecedentes heredofamiliares. Yo incluyo en los antecedentes heredofamiliares todos los datos para el familiograma. No se los puse ahí, pero recuerden que son 5: edad, nombre, estado de salud, escolaridad y ocupación. Y entonces eso me da muchísimos datos.
Porque cuando completo las 3 generaciones, porque ahí no puse las 3 generaciones, también veo las redes de apoyo. ¿O a dónde puedo recurrir? Los antecedentes personales no patológicos, antecedentes personales patológicos y en lugar de antecedentes ginecobstétricos, antecedentes en salud sexual y reproductiva. No pongo ginecobstétricos porque entonces excluyo a los hombres. Y los hombres son los que más se contagian de VIH, son los que más se contagian de hepatitis y de infecciones de transmisión sexual y no les preguntamos. Y entonces desde aquí, desde que son chiquititos, podemos hacer prevención. ¿La que sigue? En adolescentes, en antecedentes en salud sexual y reproductiva, les pregunto, ¿cuándo fue la primera vez que eyaculaste? Y claro que después voy a hacer exploración física y voy a hacer evaluación de Tanner. Los voy a evaluar, pero pregunto desde ahí, ¿tienes deseos de casar? ¿Te quieres casar algún día? Sí. ¿Cómo a qué edad? Como a los 30. ¿Y quieres tener hijos? Sí. ¿Cuántos hijos quieres tener? 2. Y dependiendo la edad, si ya son adolescentes, si son de 15 años, ¿y ya tienes novio? ¿Tienes alguna pareja? Sí. No. ¿Tienes planeado en algún momento tener una relación con alguna persona? Sí. ¿A qué edad? A los 17. Y cuando nosotros preguntamos todo eso, le damos la oportunidad a las niñas, a los niños y a los adolescentes de hacer su proyecto de vida, de ir armando junto con nosotros su proyecto de vida. Y cuando van a consulta, lo reafirmamos y preguntamos. Y cuando ya desean tener relaciones sexuales, entonces sí les podemos decir, cuando tú quieras tener hijos, o a los 15 o a los 16, que ya tengo novio, si en algún momento deseas tener relaciones sexuales, ven antes conmigo. Porque yo te voy a ofrecer un método de planificación familiar. Porque yo quiero que seas doctora. Yo te voy a acompañar para que tú logres tus metas. ¿La que sigue? Durante la exploración física es importantísimo solicitarles autorización a los niños y a las niñas. Bebecitos, de manera mecánica a todos mis estudiantes, aunque sea el recién nacido, hablarle por su nombre y decirle, voy a explorar, ¿me dejas explorarte? Todavía no responde, pero se te queda grabado, lo tienes mecanizado. A todos los niños y las niñas se les debe pedir permiso para tocar sus cuerpos, porque es la primera acción que hacemos para prevenir el abuso sexual. Y muchas veces no lo van a aprender en casa, porque es en casa donde el 80% de las infancias en nuestros países sufren agresiones sexuales. Y entonces, desde que pueden entablar una conversación conmigo, les digo, la zona del traje de baño, nadie la puede tocar. Tú no puedes ver esta zona de otras personas, ni las demás personas pueden verla. Yo lo voy a hacer con tu consentimiento y con tu mamá aquí. Nadie más lo puede hacer. ¿Ustedes creen que he detectado abuso sexual infantil? Sí. Porque los niños todo dicen. Mi tío me hace que lo vea cuando se baña. Mi abuelito me toca. Entonces, es importantísimo que lo hagamos. ¿La que sigue? Y miren, lo que hacía referencia hace un momento sobre estos comerciales o estos videos que me salían. México, a partir de que se abrió y que se abrió de manera desorganizada, porque no hubo ninguna regulación, todo entró sin ninguna regulación, somos el primer lugar en obesidad infantil. Y esto es lo que previamente habíamos visto como dentro de las escalas de la violencia o de los tipos de violencia, negligente. Y no es negligente de los padres o las madres, es negligencia del Estado, que permitieron la entrada de todos estos productos sin regulación alguna. Y en las tiendas, en lugar de verduras, en lugar de frutas, hay estos productos ultraprocesados. Es apenas en el 2021 que le han puesto sellos para que la gente empiece a identificar que hace daño a la salud.
y que han prohibido que en las escuelas se vendan estos productos. Tenemos niños de 10 años con diabetes mellitus tipo 2. ¿Ustedes tienen? No, no tienen. Tenemos niños de 12, raros, ¿no? Tenemos niños de 12 años infartados. Entonces, es importante, como ya lo comentaron previamente, siempre recalcar de dónde venimos, recordar nuestra historia, en dónde estábamos y cuidar lo que tenemos. Porque lo que pasó con el sistema de salud mexicano, que lo trataron de privatizar, fue por la falta de memoria histórica y porque no se cuidó en ese momento el sistema de salud. Y recuperarlo ha sido todo un reto. Y es difícil recuperar todos esos daños que nos retrasamos. Tenemos que cuidar lo que tenemos y las luchas que hemos ganado. Las cosas no son perfectas. Tenemos que seguir trabajando para perfeccionarlo. Pero lo que ya tenemos no podemos ir para atrás. La salud es un derecho para todos y todas. ¿La que sigue? Y bueno, nuevamente, las niñas, las mujeres, el sistema influye en nuestra salud. Va a influir en la salud de las niñas. Y yo quiero decirles, ahora lo refuerzo nuevamente, que todos los planes que se hagan tienen que ser tomando en cuenta a las médicas y a los médicos operativos. Con nosotros, con nosotras, todo. Sin nosotras, nada. Independientemente de quienes estén tomando decisiones. Porque cuando hacemos investigación, planeamos, ¿no? La metodología de nuestra investigación. ¿Qué vamos a hacer primero en investigación clínica? Pasa el paciente, se identifica y hacemos todo el algoritmo. Y cuando ya lo ponemos en práctica, siempre estamos ajustando. Siempre estamos ajustando. Porque aunque nosotros somos quien lo ideamos y quien lo ponemos en práctica, no resulta en territorio tal como lo ideamos. Hay diferentes características. De tal manera que en el gobierno mexicano, que todavía no se ve reflejado, pero en todos los protocolos y algoritmos que actualmente se están haciendo, dice al final, el equipo de salud se debe de reunir, a discutir, analizar y perfeccionar y adaptar este protocolo a su territorio, a su contexto. Porque si esto lo hubiéramos hecho cuando a alguien se le ocurrió ponernos 15 minutos, ninguno hubiera aceptado. O cuando a alguien se le ocurrió decirnos de la unifila, ninguno de los operativos hubiera aceptado. Entonces, es importante que para todas las decisiones que se tomen, siempre seamos tomados en cuenta las y los médicos operativos, porque somos quienes estamos en contacto directo con nuestras poblaciones y sabemos características específicas de ellos y ellas. ¿La que sí? Y por último, un comercial. Tenemos un evento de la Confederación, invitados, invitadas todas. Hay 10 becas para ustedes, cuesta 150 pesos, 150 dólares, pero dijimos, no, eso es mucho. Para Cuba van 10 becas y si hay más gente que le interese participar en ese Congreso de la Salud de las Mujeres y las mujeres del sector salud, se pueden acercar o me pueden mandar un WhatsApp. En el lado derecho está mi número de WhatsApp y con gusto hay becas para ustedes, para este congreso. Hay en línea y hay presencial. Entiendo que a veces es difícil viajar, puede ser en cualquiera de las dos versiones, en una beca del 100%. Gracias. Pienso que los minutos que nos quedan vamos a hacer una adecuación al programa. La charla que quedaba pendiente, que era la experiencia de la COVID, como sigue el salón materno infantil mañana y pasado, la vamos a incorporar en esos dos programas y aprovechar estos escasos minutos por si el auditorio tiene alguna pregunta que hacer, porque realmente ha sido un panel de una vigencia y una actualidad importante, el apoyo de las Naciones Unidas a la atención primaria de salud de nuestro país y el intercambio con la colega mexicana, que realmente ha sido extraordinario. Y pienso que
que como este ha sido el salón de la improvisación, no debemos terminar sin cambiar el programa. Exactamente. Bueno, yo creo que no debemos desaprovechar esa oportunidad. Sobre todo hay mucho personal de atención primaria que la doctora Amaranta ha hecho unas intervenciones que han sido muy atinadas a los escenarios de cualquier país latinoamericano del cual nosotros no estamos incluidos. Y entonces, bueno, yo me voy a referir a la intervención de la doctora, es decir, en primer lugar agradecer y bueno, una vez más nosotros podemos decir que desde la atención primaria de salud en Cuba hacemos todas estas cosas y un poquito más, porque tenemos una fortaleza que bueno, la doctora en su país, a pesar de que hace mucha medicina comunitaria, más que la medicina familiar, porque bueno, hay un grupo de aspectos que nosotros desde la atención primaria de salud en Cuba, que es el proceso en primer lugar de la dispensarización, que es único de su tipo en la atención primaria y en la medicina familiar en Cuba, por eso nos distingue, porque a partir de ahí no solamente nosotros vemos al paciente, vemos a la familia, vemos la sociedad, vemos el entorno, y de esa dispensarización salen un grupo de lo que son los grupos dispensariales, donde el paciente se ve en su parte sana, con los riesgos, con todo lo que decía la doctora, y ahí también se involucran las familias de riesgo, porque el riesgo no solamente es para el paciente, sino también para la familia, y así nosotros evaluamos cómo va a ser la atención y la asistencia de manera diferenciada a ese paciente y a esa familia. El paciente enfermo como tal y la rehabilitación. Es decir, nosotros hoy cuando escuchamos las anécdotas de la doctora, vemos una vez más la fortaleza que tiene la medicina familiar cubana, porque hay un grupo de aspectos, como ella bien decía, que hay un grupo de pacientes que ella los puede ver en ese universo de casi 3.000 pacientes, que no es lo que tenemos hoy nosotros acá, y estamos luchando porque sea menos de 1.000 pacientes. No los puede ver como hacemos nosotros, que en un equipo básico de salud sí lo podemos ver en un año. Y este tipo de pacientes, después que lo clasificamos, lo podemos ver de manera más continua, viendo la situación puntual que tiene. Y no hay necesidad de que haga una fila, porque como se planifica el terreno, la consulta y la atención a ese paciente según sus necesidades, tenemos esa oportunidad para que, bueno, la doctora también se lleve esas experiencias, y ella, que es una de las que está tratando de revolucionar lo que es la medicina familiar en México, lo pueda hacer también, porque se queda con un grupo de reservas en cuanto a la atención a ese tipo de pacientes y a las familias, para poderle dar una atención integral, que es la razón de ser de la medicina familiar. ¿Alguna otra intervención? Bueno, me sumo a todas las felicitaciones, agradecimientos, y acá cuando vimos la conferencia que dieron las organizaciones, fuimos partícipes, somos un municipio que fue partícipe del trabajo de la UNPA cuando los desastres, San Cristóbal, y tuvimos el taller de la UNPA y fue una experiencia inolvidable y única, y nos demuestra que con la ayuda de todos, nuestro sistema de salud, en todos los programas, pero más en este programa materno infantil, con las nuevas proyecciones que trae, con el fortalecimiento y el perfeccionamiento que tiene hoy el programa de medicina familiar, podemos ser, como siempre, la insignia del paradigma para el mundo de la medicina. Muchas gracias. No sé si el viceministro quiera decirnos algo, le atreví. Yo pienso, ¿algún otro colega tiene alguna intervención que realizar? Bueno, agradecer a la colega mexicana por haber venido, agradecer en nombre del pueblo de Cuba todo el apoyo que México nos está dando en difíciles circunstancias, que los acompañamos igualmente en la catástrofe que está pasando ahora por el estado de Guerrero, y que confiamos que tengan una pronta recuperación. Es un pueblo que siempre ha estado al lado de Cuba, y para nosotros ha sido pues muy gratificante compartir con usted. Agradecer a las Naciones Unidas en cada una de sus agencias, porque ha sido y es una aliada insustituible en la gestión del eje materno-infantil, en la parte pediátrica, que es la específica a la que nosotros atendemos. Siempre decimos que es muy difícil. Le decía a Grisel que cuando hablamos de la mujer embarazada, nosotros casi siempre decimos, bueno, es
un pensamiento pediátrico, pero casi que vamos a la primera infancia y tratar de que el eje salga de la primera infancia saludable, crecer y prosperar para poder tener adolescentes sanos, mujeres que se embaracen sanos y que el ciclo de la vida realmente sea crecer y prosperar. Que este congreso siga con la salud que ha empezado y muchas gracias a todos.